Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a ver el tema ¿Qué me pasará cuando me muero? Y vamos a enfocar nuestra atención en un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Antes de leer esta historia, quiero leer un pasaje, un versículo en Eclesiastés 3:11. Y dice la palabra, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ningún hombre puede ver toda la obra de Dios desde el principio, desde la creación hasta el final. Pero Dios nos ha puesto en el corazón algo instintivo, algo que no podemos explicar. El hombre sabe que algo existe después de la muerte. Es la eternidad puesta en nuestro corazón. Dios nos hizo en su imagen. Entonces nosotros somos seres eternos. Sí, tuvimos un principio en nuestra concepción en el vientre de nuestra madre, pero nunca dejaremos de existir. En ese sentido, somos seres eternos porque existiremos para siempre. Viviremos o en la presencia de la bendición de Dios o sufriremos bajo la condenación eterna, separados de Dios para siempre. Voy a leer un pasaje en Lucas capítulo 16 que habla de la muerte de dos hombres y a dónde fueron después de su muerte. Estos dos hombres representan a toda persona en el mundo. Uno era creyente y fue al paraíso, y el otro era incrédulo, no era creyente, y él fue al infierno. Dice Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, el hombre rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, o sea, al lado de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí para a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En otras palabras, tienen las escrituras para escuchar, deben de escuchar las escrituras. Él, el hombre rico, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Antes de la crucifixión de Jesucristo, o sea, desde Adán, el primer hombre, hasta la muerte y resurrección de Jesús, todas las personas fueron a un lugar llamado Seol en el hebreo o Hades en el griego. Todos fueron allí, creyentes y no creyentes. Pero dentro de aquel lugar conocido como Seol en el Antiguo Testamento, como Hades en el Nuevo Testamento, dentro de este lugar habían 2 compartimentos, 2 lugares distintos.
el lugar de tormento, que es el infierno, y el lugar de descanso y paz, conocido como el seno de Abraham o el paraíso. Salmo 16:10, el salmista David dijo, pues no dejarás mi alma en el Seol. El mismo rey David que sabía que al morir su alma iría al Seol, no al lugar de tormento, sino al seno de Abraham, el paraíso. En Génesis 37, Jacob rasgó sus vestiduras cuando oyó las noticias supuestas que José, su hijo, había muerto, que era una mentira, pero en ese momento él piensa que José ya está muerto y oiga lo que él dice. Dice aquí la palabra, todos sus hijos y todas sus hijas fueron para consolarlo, a Jacob, pero él rehusó ser consolado y decía, enlutado descenderé hasta mi hijo al Seol. Y su padre lo lloraba. Jacob sabía que al morir él iría al Seol, no al lugar de tormento, sino al lugar de descanso, el seno de su padre Abraham. Salmo 139:8 dice, si subo a los cielos, ahí estás tú, Dios. Si en el Seol hago mi cama, ahí estás tú. Entonces, la Biblia enseña que antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo en la cruz de Calvario para perdonar nuestros pecados, todas las personas al morir fueron al Seol o al Hades, pero en este lugar hay dos compartimentos distintos. Y el inconverso iba al lugar de tormento, el infierno, mientras que el creyente iba al seno de Abraham, el paraíso. Ahora, el hombre rico en Lucas 16 fue al lugar de tormento, como hemos leído en este pasaje. Lázaro fue al lugar de descanso, el paraíso. Jesús le dijo al malhechor, arrepentido, crucificado con él en la otra cruz, que hoy mismo al morir, él estaría con Jesús en el paraíso. La gente creyente en Dios no pudieron ir directamente al cielo hasta que Cristo muriera y derramara su sangre y resucitara. Pero ahora en esta época, ahora después de la muerte y resurrección de Jesús, en esta época de gracia, cuando un creyente muere, cuando yo me muero, cuando usted muere si es creyente, pues iremos directamente a la presencia de Dios en el cielo. Pablo lo dice así en 2 Corintios 5:8. Estar ausente del cuerpo en la muerte es estar presente con el Señor en el cielo. 1 Corintios 15:50 también dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora, cuando Jesús murió en la cruz, su espíritu, al morir Jesús en la cruz, al decir, consumado es, y murió Jesús, su espíritu fue al lugar de descanso, al Hades, al paraíso, al seno de Abraham. Ahí fue Jesús, y él estuvo allí 3 días hasta su resurrección. Luego, después de resucitarse, Jesús llevó consigo todas las almas de aquellos creyentes en el paraíso hasta el cielo mismo, a la presencia de Dios. Él llevó cautivo la cautividad, dice la palabra de Dios. Voy a leerlo en Efesios 4:8. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces la palabra de Dios confirma que Jesús, al ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados en la cruz del Calvario y derramar su sangre, así fue perdonado nuestros pecados, y al resucitar fue obtenida nuestra justificación. Entonces él sí pudo llevar todos los creyentes del tiempo del Antiguo Testamento, desde Adán hasta el tiempo de la cruz,
podría llevar sus almas a la presencia de Dios y vaciar, en efecto, vaciar el seno de Abraham, el paraíso. Ya no hay necesidad de ese lugar. En cambio, el infierno, el otro compartimento del lugar de tormento, pues ahí es siempre donde van los que mueren sin Cristo, los inconversos. En esta época entonces no existe el seno de Abraham, porque el creyente que muere, ¿a dónde va? A la presencia directa de Dios. Jesús ya ha hecho el sacrificio por nuestros pecados, por tanto tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Por otro lado, toda persona inconversa que muere va al infierno, el lugar de tormento, para esperar hasta el juicio del gran trono blanco. Eso será el juicio de todos los inconversos. En aquel momento, el Hades, el lugar de tormento, será levantado para aparecer ante Dios, juzgado y luego echado al lago de fuego. Voy a leerlo en Apocalipsis 20, versículo 11. Perdón. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, que es Dios, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Estos son todos los muertos inconversos. Han sido resucitados para aparecer ante Dios. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades. ¿Ve? Ahí está mencionado de nuevo. El Seol del Antiguo Testamento, el Hades del Nuevo Testamento, el lugar de tormento, es levantado delante de Dios. La muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Acabo de leer la descripción del juicio de toda persona inconversa cuando aparece delante de Dios un día en el futuro. Ahora, cuando el creyente muere, no está a solas. Los ángeles le acompañan a la presencia de Dios. En Lucas 16, 22 dice que los ángeles llevaron el alma de Lázaro al seno de Abraham, al paraíso. Dios nunca abandonará a sus hijos. Él siempre está con nosotros. Pero el inconverso, la persona incrédula, será echada al lago de fuego, al infierno ahora, y luego en el lago de fuego después del juicio, donde habrá dolor, tormento, sed y la memoria de todo lo que él tenía en esta vida y las oportunidades que él tenía anteriormente de haberse arrepentido y no quiso hacerlo. Esta historia revela también la razón por qué la gente va al infierno. Es que no quieren arrepentirse. El hombre rico le pidió a Abraham: por favor, mande a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos, para que él les predique, para que se arrepientan y no vengan a este lugar. Y Abraham dijo: las escrituras las tienen, deben escuchar las escrituras. Y le digo lo mismo hoy día, y estoy predicándole las escrituras, estoy explicando las escrituras, debe escucharlas. Si usted no quiere escuchar la enseñanza de las Escrituras y arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, entonces su destino final será el infierno. No porque yo lo quiero así, sino es porque la palabra de Dios lo enseña así. El hombre rico no fue al infierno porque era rico. Lázaro no fue al cielo porque era mendigo y pobre. En el cielo habrán hombres ricos y en el infierno habrán hombres pobres y mendigos también. Su estilo de vida no es lo que determina su destino final, sino su arrepentimiento y fe en el único que le puede salvar, el Señor Jesucristo. Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento.
Por favor, asegúrese de su propia salvación. Reciba a Jesucristo por fe en su vida. Confiésele a Él sus pecados. Entrega su vida a Dios y Dios le dará vida eterna. Prepárese para su destino después de la muerte. Yo espero verle a usted en el cielo conmigo un día. Que Dios le bendiga y le ayude a conocer a Jesús como su Salvador personal. Padre, pido que este mensaje de Lucas 16 llegue con mucha importancia a cada corazón, cada oyente, y que cada persona pueda tomar la decisión necesaria en su vida para la salvación, si todavía no es salva esa persona. Y luego para nosotros que somos creyentes, ayúdanos a compartir las buenas nuevas de salvación a otras personas para que también puedan conocer a Cristo como Salvador de sus vidas. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Comparte este mensaje con otros y continuaremos estudiando la palabra de Dios.